El famoso héroe Iroas ya se había convertido en un personaje reconocido en varios pueblos por sus numerosas hazañas. Para ese entonces ya habían transcurrido 10 años desde que se había separado de sus padres. En su cuerpo estaba la prueba física del tiempo, pues tenía múltiples cicatrices, desde quemaduras viejas de fuego de dragones, rasguño de cuerno de toro, mordida de leones gigantes. Iroas no solo era reconocido como uno de los mayores héroes, sino que él también se sentía así. Él se sentía invencible, no podía imaginarse amenaza que lo pudiera derrotar, pues para ese entonces su habilidad y capacidad física se había desarrollado exponencialmente. Sus músculos infantiles lo habían dejado hace mucho. Ahora sus proporciones eran exageradas, aunque eso no le quitaba la belleza divina que lo caracterizaba. A simple vista podía notarse cada uno de sus músculos, incluso los que nunca se pensaría que un humano tuviera. Iroas estaba atento ante cualquier peligro, pues su hambre de pelea estaba sobre todo. De alguna manera, tras cada una de ellas se sentía más vivo que nunca. No importaba cuánto daño sufriera, cuánta sangre hubiera perdido o cuánto dolor padeciera. Él siempre se sentía feliz al finalizar cada una de ellas. Tal vez porque su ego crecía con cada una, o simplemente tal vez porque tenía cierta parte de masoquismo en él. Pero quién sabe, todos en algún momento hemos caído en esas trampas mundanas. Incluso lo más divino en esta tierra cae en ello. Es por ello que en el momento en que se escuchó de nuevo un nuevo terror que acechaba a los pueblos de Asia, no dudó en sumarse a la pelea. Moverse de un lugar a otro no era difícil para él, pues no tenía un lugar fijo donde quedarse. Desde que había abandonado su hogar años atrás, él viajaba de pueblo en pueblo, siguiendo el peligro. Iroas no estuvo más de 2 meses en un mismo lugar. Es cierto que muchas veces estuvo tentado a establecerse en ciertos lugares que le habían llamado la atención, ya sea por sus paisajes, por la comida, por las riquezas o por las mujeres, pero siempre terminaba yéndose a otro pueblo en peligro. Pero no se podía quejar, así era la vida de un héroe, una vida de nómada, pero llena de riquezas y satisfacción propia. Iroas partió al día siguiente. No le tomó mucho tiempo empacar, pues solo metió un cambio de ropa y una fruta en un pedazo de tela. Lo amarró a su escudo y se lo puso a la espalda, mientras con la otra mano se amarraba su espada a la cintura. Después prosiguió a salir del pueblo para comenzar con su viaje al continente asiático. Al pasar las puertas del pueblo sintió un gran pesar en su corazón, como si algo le dijera que era mejor quedarse a vivir una vida más tranquila. Ese sentimiento siempre le ocurría cuando abandonaba un lugar, pero siempre lo resguardaba muy profundo en su ser. Esto ocurría pues el subconsciente de Iroas pensaba que en cierto sentido la muerte de sus padres fue ocasionada por el abandono que les hizo. Esa hambre de eurosidad fue lo que los mató. El primer día de su viaje había concluido. La luz del día solo le había permitido alejarse unos miles de kilómetros de la costa en la que estaba el pueblo que abandonó. Iroas no era realmente un buen cartógrafo, pero sabía leer muy bien las estrellas. Esto se lo había enseñado de pequeño su padre. Ellas eran las únicas que lo acompañaban en todas sus batallas y lo habían guiado en las noches oscuras y solitarias. Llegar al otro lado del mundo no fue fácil para Iroas. Él no creyó que el viaje fuera tan largo. Pasó múltiples hambrunas, pues su comida estaban separadas por días, pues en el camino no había signos de vegetación o ganado, todo era tierra y rocas. La sed que sufrió muchas veces lo hizo dudar sobre continuar. Sin embargo, nunca se detuvo. Para este punto ni siquiera el mismo Iroas sabía si lo que lo impulsaba eran las ganas de ayudar a los poblados asiáticos o solamente para probarse a sí mismo que podía. Al final del día era una buena oportunidad para empezar a crear reputación en lugares que no conocía sobre su existencia. Iroas había perdido completamente la noción del tiempo. No sabía cuánto había transcurrido desde que inició su travesía. Algunas veces pensaba que fueron días, otras meses o incluso llegó a pensar que estuvo caminando por años. Sin embargo, nada de esto importaba más, pues justo ya había llegado a Asia, y se preguntarán cómo lo supo. Y la verdad es que era bastante obvio. La gente tenía complexión diferente a la que había visto en su región. Ni siquiera los paisajes y construcciones allá existían. Además, desde que hace mucho tiempo no se había cruzado con rastros de civilización humana. El lado bueno de conocer sobre la mitología y leyenda era que aprendió muchos trucos. Esto no solamente le servía para combatir, pues sus lecturas no solo le ayudaban a descifrar las debilidades de sus enemigos, sino que también aprendió algunos idiomas, entre ellos el chino.
Iroha se acercó a un pueblerino que estaba pasando y le pregunta sobre el monstruo que estaba aterrorizando su región. El hombre lo primero que hizo al verlo fue poner cara de sorpresa, algo que le hizo pensar a Iroha que lo había reconocido. No obstante, antes de que él pudiera decir algo al respecto, el hombre lo interrumpe y le dice que debería de comer y dormir, pues no se veía nada bien. Inmediatamente lo agarra del brazo y lo obliga a seguirlo. Iroha no se había percatado de su propia condición, sino hasta que el señor lo mencionó. El hombre lo llevó a un restaurante al lado de la casa de huéspedes, y le dijo a una chica del mostrador que lo atendiera y al terminal que lo llevara a una habitación a descansar, que todo iba por su cuenta. Iroha quedó sorprendido de lo que acababa de pasar, pero no reclamaría, pues realmente necesitaba todo eso. Iroha comió demasiado. En cierto sentido se sintió culpable de haber comido tanto, pues se estaba aprovechando del señor. Asia es muy diferente de lo que se imaginaba. En los escritos jamás mencionaron los valores que tenían las personas de aquí. Acabada la comida, Iroha se decidió irse a la cama en la habitación que el señor le había pagado unas horas antes. No quedaba más que dormir y descansar, pues mañana en la mañana continuaría con su travesía para matar al monstruo, dragón, gigante. Hasta ese momento no se había preguntado cuál era la naturaleza de la abominación. Pero realmente no importaba, pues había peleado con tantas criaturas todos estos años que ya nada le sorprendería. Mañana siguiente, Iroha tomó su espada, se colgó su escudo a la espalda y se dispuso a empezar una masacre con la monstruosidad. Después de preguntarle a varias personas y de caminar mucho, llegó a una cueva a las afueras de la ciudad. Los pobladores decían que a la luz del día la criatura se escondía ahí. Esta se llamaba Jaipa, y por las noches aterrorizaba a todos los pueblos circundantes. Llegado a la entrada de la cueva, Iroha respiró hondo y se sumergió en la oscuridad. El héroe caminó varios minutos hacia adentro de la cueva sin encontrar rastros de nada. Para este punto ya no existía luz en absoluto. Gracias a sus capacidades sobrehumanas, era por lo que pudo seguir caminando, pues el ojo humano no vería más que negro. No obstante, Iroha en algún momento comenzó a sentir demasiado frío, como si una brisa corría al lado de él. Ahí fue cuando se percató que una figura oscura se movía rodeándolo. Era como una sombra que contrastaba con la oscuridad del lugar. Esta sombra era mucho más oscura que la oscuridad misma. A pesar de esto, una llama morada lo rodeaba. Era algo que desafiaba completamente lo que Iroha conocía. Sin embargo, no le dio importancia y prosiguió a desfundar su espada y a poner su escudo frente a él. Ahora que sabía la apariencia de la nueva amenaza, podía atacar. Iroha se lanzó con todo su cuerpo sobre la sombra, pero no logró nada más que estrellarse contra la pared. La sombra se rió con una voz profunda. El héroe le dice: entonces tiene sentido del humor, ¿eh? Y enfurecido, ataca con todas sus fuerzas con la espada y esta queda clavada con una roca en la pared. La sombra, con una voz tenebrosa, grita que ya es suficiente. Iroha de repente comienza a elevarse del suelo y en su cabeza comienza a escuchar a la sombra. Joven héroe con piel de acero, pero relleno blando y frágil como cualquier otro. No me sorprende que me hayas venido a atacar directamente a mi cueva. Jugar a ser valiente puede ser peligroso, ¿sabes? Iroha grita que lo baje mientras empieza a golpearse la cabeza. Pobre ingenuo, ¿crees que puedes combatir contra mí? ¿Sabes cuántos guerreros han intentado derrotarme? Yo nací desde que el primer ser viviente fue creado. Yo soy tan viejo como la vida. ¿Por qué desgastarme con cosas tan insignificantes como tú, te preguntarás? Pues créeme, que nosotros también nos divertimos, ¿eh? Ahora que comience realmente lo bueno. Iroha comenzó a sentir como si se quedara sin respiración. Su corazón comenzó a latir como nunca antes. Comenzó a sudar y empezó a sentir una inseguridad y desesperación inmensa dentro de él. Todo esto mientras seguía elevado, y ahora girando sobre sí mismo en el aire, cubierto de llamas moradas por todas partes. De repente ya no estaba en la cueva, estaba frente a la casa de sus padres en llamas. Iroha corrió hacia ella enseguida con los ojos llorosos, pero en cuanto llegó a la puerta se desapareció. De repente estaba en su propio lecho de muerte muchos años en el futuro. No había nadie, estaba completamente solo, jadeando en una choza descuidada. Iroha corrió a agarrarle la mano, pero enseguida se esfumó la escena. A continuación, apareció amarrado por el cuello sobre un taburete en la plaza de un pueblo que no conocía. Alrededor estaban miles de rostros conocidos y no conocidos abucheándole. Le gritaban e insultaban. La desesperación y ansiedad se hacían más grandes. Para el final de la última escena ya no pudo más y se desplomó con llantos y gritos de desesperación. Enseguida apareció de nuevo flotando en la cueva. La risa profunda y burlona se oyó de nuevo en su cabeza. Clásicos miedos de un héroe. Deberían de pensar en algo más original.
Pero ¿qué te puedo decir? Supongo que la humanidad es muy repetitiva. Iroas lo interrumpe gritándole: ¿qué clase de cosa eres tú? A lo que la sombra le contesta: yo soy el miedo encarnado, tan viejo como la vida misma y tan común como la energía en el universo. Iroas palideció completamente, jamás había enfrentado algo similar. Había peleado con los seres más fuertes, grandes y resistentes, pero jamás con algo así. Pero ¿cómo derrotar algo que ni siquiera puedes tocar? En eso se acuerda de algo que leyó en uno de los viejos escritos sobre monstruología ancestral. En él decía que Hypa se hacía más fuerte con aquello de lo que estaba formado y la única forma de derrotarlo era quitarle su fuente de poder. Iroas no entendió nada la primera vez que lo leyó, pero ahora todo tenía sentido. Lo que debía de hacer era negar todos sus miedos para derrotarlo. Esa no fue la mejor decisión, pues se armó de valor, distrajo su mente con pensamientos positivos y se lanzó con su espada a atacarlo. Sin embargo, una vez más, no alcanzó ni siquiera a rozarlo. Hypa emitió una carcajada muy fuerte y lo lanzó por los aires. Iroas empezó a sentir nuevamente que no podía respirar. El sudor le empezó a escurrir por todas partes. El sentimiento de que se iba a morir regresó. Mientras tanto, Hypa le dice: los humanos son tan ingenuos, creen poder superar aquello que es parte de su esencia. Niño, tú eres lo que eres gracias a mí. Yo soy algo que los acompaña todos los días. Estoy ahí cuando sales de tu casa, cuando cae una tormenta, cuando la muerte se presenta. No puedes librarte de mí. Iroas, con un tono seguro, pero entrecortado por los jadeos que sacaba a causa de no poder respirar, le dice: tienes razón, jamás podremos vivir sin ti, pero sí podemos controlarte y aceptarte. Iroas poco a poco empezó a sentir que las manos que sentía que lo abarcaban perdían fuerza, pero no del todo. Hypa le responde: qué tiernas palabras las tuyas, niño, pero las diversiones ya se acabaron. Y continuó a intentar mandar de nuevo a Iroas a los escenarios de su cabeza. El héroe sentía cómo se desvanecía otra vez y cómo sus ojos empezaban a nublar, pero comenzó a realizar un ejercicio ancestral de meditación para despejar su mente. Iroas repite en su cabeza: tu miedo termina cuando tu mente percibe que es ella la que crece miedo, mientras inhala profundamente y suspira por la boca. De pronto los síntomas empezaron a desvanecerse y la cueva, que en un principio parecía muy oscura, empezó a iluminarse. Hypa por primera vez empezó a perder la seguridad que había mostrado hace unos minutos. Entre voz cortada grita: imposible, no te puedes deshacer de mí, yo soy tu dios, tu razón de ser humano. Apenas acabó la frase cuando la sombra desapareció completamente. Yoa se preguntó si la encarnación del miedo podía sentir miedo, porque la expresión que tuvo la criatura en sus últimos momentos era de terror. Supuso que él no estaba acostumbrado a ser vencido y superado por las personas. Pero tenía razón, el miedo es algo que los humanos no nos podemos deshacer. Vive con nosotros a la espera de un mejor momento para salir. Pero no estaba mal, el miedo lo había salvado de niño en muchas ocasiones de peligros. El miedo no tiene que ser una criatura horrible que te ataca, puede ser un aliado, y precisamente esa era la razón por la que Iroas lo había derrotado. Logró no tener miedo al miedo, en su lugar lo aceptó como una parte más de la humanidad. Lo transformó de algo patológico e inmovilizante a algo motivador y protector. El héroe concluyó que no iba a ser la última vez que se encontraría con Hypa, pero por lo menos ya sabía cómo controlar y luchar contra él.